Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 12 de julio. Celebramos el domingo 15º del tiempo ordinario. Es domingo y recordamos pues todo lo que eso significa. Significa el que tenemos que asistir a la Eucaristía, participar de ella, escuchar la palabra de Dios. En diócesis como Madrid y en tantos lugares ya se ha vuelto a incidir en el precepto dominical, para que no nos contentemos con quedarnos en el sofá. Hombre, si hay una imposibilidad física, si hay una enfermedad, pues bueno, hagámoslo así. Pero siempre que podamos acudir a la Eucaristía presencialmente y recibir al Señor, es mucho mejor, es siempre lo mejor. No tanto por cumplir precepto, cuanto por vivencia. Es domingo, día del Señor, día de la Eucaristía, día de la familia, día de compartir entre hermanos. El texto del Evangelio de hoy es la famosa parábola del sembrador. El propio texto del Evangelio narra la parábola y da la explicación del propio Jesús a esta parábola. Es una parábola muy sencilla. El Señor hablaba para la gente sencilla, de corazón abierto, sin mucha capacidad a lo mejor en otros ámbitos, ¿no? Para que todo el mundo le entendiese. Tanto los muy cultos como los que no tenían esa cultura estándar o esa cultura oficial, ¿no? Jesús se sirve de parábolas para hacer más sencillas y comprensibles sus enseñanzas. Habla de sí mismo, de la eficacia de su propia palabra, desde situaciones cotidianas de la vida. Sus argumentos son de fácil comprensión. El Evangelio de hoy es una prueba de este enseñar. Sencillo, claro. El sembrador es Jesús. La semilla es su palabra. Nosotros somos el campo donde se siembra esa semilla, que podemos ser tierra buena, donde siembra la semilla y se espera que produzca abundantes frutos. La palabra de Dios, como la semilla, es la misma para cada uno de nosotros. La fuerza y el poder de Dios, a través de su palabra, siempre produce frutos en nuestra vida. Sin embargo, la calidad e incluso la cantidad de estos mismos frutos dependerá de cómo lo acogemos y cómo la regamos y cómo la hacemos fructificar. Para ello es fundamental quitar todos los espinos, todas las malas hierbas, las piedras que impiden a la semilla de su reino crecer en nosotros. Es tiempo de abonar nuestra vida con la palabra que viene de la boca de Dios a través de Jesús, nuestro Maestro y Sembrador. Jesús comienza su discurso en el que aúna su esperanza y su realismo en un momento de crisis, ¿no? De abandono de algunos discípulos. Los que le siguen se preguntan: ¿por qué nuestro grupo no crece? ¿Por qué tu palabra, si es de Dios, no transforma el mundo? Con la primera parábola, la del sembrador, la de hoy, Jesús explica que la palabra de Dios no produce fruto automáticamente, porque el reino de Dios es propuesta de un Dios que es amor y no imposición. Y como propuesta amorosa, pues corre el riesgo de no ser aceptada. El misterio del reino no puede interpretarse con categorías de eficacia. Basta poner los medios para obtener los resultados adecuados, ¿no? Porque es un misterio de diálogo personal, de un amor que busca una respuesta amorosa y por tanto libre de cada uno. La palabra acepta las respuestas que da el terreno, que muchas veces son negativas, pero cuando la tierra es buena y fértil, nunca defrauda y produce un fruto abundante que puede llegar hasta un 100%. Así nos enseña que hay que sembrar con audacia y perseverancia, sin esperar a que existan mejores condiciones del terreno. Lo nuestro es sembrar con generosidad. Como muchas veces le digo a los padres de familia que se quejan de que sus hijos no van a misa o no quieren asistir a la Eucaristía,
Siempre les digo, tú siembra, no deje de sembrar. Siembra con tu ejemplo, con tu testimonio. Ahora te rechazan, te discuten, no quieren ir. Bueno, Dios da muchas vueltas, la vida da muchas vueltas. Y a veces pues basta un acontecimiento familiar, basta un acontecimiento personal de cada uno, un día que entraron y escuchó, vio. Hay tantas historias de vocaciones así. San Pablo nos recuerda, el que siembra tacañamente, pues tacañamente cosecha. Y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Pues no siembres tacañamente, siembra, no dejes de sembrar. Señor, haznos dóciles a tu palabra, dispuestos a escucharla y dejarla germinar en nuestro corazón. Ayúdanos a ser tierra buena, tierra fértil, donde reposa tu palabra con el abono de tu amor. Fortalécenos en tu verdad para producir siempre los frutos abundantes de justicia, de paz, de perdón, de reconciliación. Ayúdanos, Señor, a ser sembradores y semillas de tu reino. Jesús deposita toda su confianza en la llegada del reino, con la certeza de que su palabra no era estéril, y anima a continuar sembrando a sus discípulos. Por tanto, nos anima también a nosotros a seguir sembrando siempre. El pasaje del Evangelio que leemos hoy podemos distinguir 3 momentos. El primero lo constituye la parábola propiamente dicha. Tiene su centro en la semilla que produce una cosecha desmesurada. De este modo, Jesús invita a sus discípulos a mantener la confianza en la fuerza del reino de Dios. En este momento, Mateo hace un inciso para aclarar cuál es la función de las parábolas. Es el segundo momento del pasaje. Para el evangelista son ocasión de que se muestre la acogida o el rechazo a la persona de Jesús y su mensaje. Evidentemente, la comunidad cristiana se siente la verdadera familia de Jesús, el grupo al que se le ha dado a conocer los misterios del reino. El resto de la gente no entiende, pues su corazón está embotado, cerrado. Se cumple lo anunciado por el profeta Isaías. Pero el tiempo pasa y la primera comunidad cristiana experimenta las consecuencias que provoca la acogida o el rechazo del mensaje del reino. En estas circunstancias se vuelven a leer la parábola del sembrador. Es el tercer momento del pasaje de hoy. El acento no está ahora en la gran cosecha final, sino en los diversos terrenos que podemos ser, ¿no?, donde se siembra el mensaje, es decir, las diversas actitudes con que se acoge el anuncio del Evangelio. Como decimos tantas veces, los bancos de la Iglesia han escuchado 20.000 veces la palabra de Dios, 200.000 veces homilías, pero los bancos ahí están, ¿no? No cambian. Bueno, se estropean algo y esas cosas por el uso, pero no cambian. La persona es la que tiene que abrirse verdaderamente a la gracia, ¿no? En el río, si cogemos un canto rodado del río, lo sacamos del agua y lo partimos a la mitad, veremos que por dentro está seco. Y han pasado toneladas y toneladas de agua por encima y mucho río corriendo siempre. No cambia. Somos nosotros los que, abriéndonos a la gracia, al don de Dios, y siendo buen terreno, haremos que la semilla, lo hará el Espíritu Santo, ¿no? Pero nosotros pondremos las posibilidades, ¿no? La parábola mantiene su invitación al ánimo para que, anunciando el Evangelio, nos encontramos con diferentes respuestas, ¿no? La acogida del Evangelio no ha de ser nunca ahogada por las dificultades con las que nos encontramos, ¿no? La parábola espera su respuesta. ¿Qué respuesta vas a dar a Dios? ¿Percibes que Dios está sembrando en tu vida la palabra? ¿Con qué terreno te identificas?
¿De qué manera nos anima esta parábola a continuar sembrando a pesar de las dificultades? Ánimo, mucho ánimo, porque el Señor quiere mucho de ti. Hoy la Iglesia hace memoria también de San Juan Gualberto. Estuvo a punto de vengar con sus propias manos al asesino de su hermano Hugo, pero antes de la ejecución, Juan recordó súbitamente que Cristo había orado por sus enemigos en la cruz. Movido por aquel recuerdo, envainó la espada. Él había nacido en una familia aristocrática en Florencia, y en el monasterio de San Miniato tuvo una visión. La imagen de Cristo inclinó la cabeza hacia el joven, como si quisiera darle a entender que había aceptado su sacrificio y su sincero arrepentimiento. Desde aquel momento, la vida de Juan Gualberto cambió radicalmente. La gracia se apoderó de él de tal manera que fue a pedir al abad que le admitiese en la vida religiosa. A la muerte del abad San Miniato, Juan abandonó el convento con un compañero y partió en busca de un lugar más retirado. Durante una peregrinación que hizo al santuario de Camaldoli, en un lugar llamado Vallis Umbrosa, fundó una nueva orden en la que se observaba la regla de San Benito. Juan modificó un tanto la observancia de esta regla, ya que suprimió el trabajo manual para los monjes de coro e introdujo a los conversi o hermanos legos. Probablemente el monasterio de Valdumbrosa fue el primero que tuvo hermanos legos. Juan Gualberto tenía tanto el extremo de la laxitud como el de la dureza. Velaba particularmente por la pobreza y austeridad. Sin embargo, durante una época de hambre, socorrió milagrosamente a las multitudes que acudían a Rossuolo. Dios le concedió el don de la profecía y de obrar milagros, ya que curó a varios enfermos. Murió el 12 de julio de 1073. El Papa Celestino le canonizó en 1193. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Juan Gualberto, abad. Os deseo un feliz domingo, un feliz día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.